Muy buenas tardes, chicos. En esta tarde vamos a trabajar un tema de filosofía. El tema que vamos a trabajar en esta tarde es sobre la ética. Vamos a hablar sobre las virtudes según Aristóteles. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Decimos que la palabra ética viene de la palabra arete, que significa fuerza, eficacia, en el sentido de una potencialidad, es decir, aquello que hace que se realice una perfección. Entonces, como vemos, el objetivo de las virtudes es hacer que las personas lleguen a una perfección y por ende lleguen a una felicidad. ¿Qué son las virtudes según Aristóteles? Vamos a ver que aquí las virtudes son capacidades operativas que permiten al individuo desarrollar bien su función social, necesaria para una convivencia mejor. Vemos también que las virtudes son intereses, disposiciones, tendencias, hábitos morales. Estos intereses, por cierto, son bienes deseables por las personas. Son disposiciones a discurrir y a cumplir lo que es bueno para los hombres. Vamos a ver aquí cómo las virtudes morales fortalecen la voluntad, es decir, son hábitos perfectivos de la voluntad. Es decir, fortalecen la capacidad de amar. En cambio, si hablamos de un vicio, empobrecen la voluntad, la estropean y por tanto disminuyen la capacidad de amar. Como vemos aquí, tenemos un claro ejemplo. Si nos manejamos con virtudes, veremos que el ser humano va a tener un progreso, va a caminar para adelante. Pero si hablamos de un vicio, vemos que eso va a empobrecer a las virtudes, es decir, nos vamos a olvidar todo lo que hemos adquirido a través del tiempo, ¿ya? Vamos a ver también un poco de los tipos de virtudes. Según Aristóteles, existen dos tipos de virtudes, que son las virtudes intelectuales o llamadas también dianoéticas y las virtudes morales o virtudes éticas, ¿ya? Vamos a ver que las virtudes éticas van a pertenecer al alma humana. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la valentía, la templanza, la justicia y la fortaleza. Pero si hablamos de virtudes intelectuales o dianoéticas, son parte del ser humano, pero en cuanto al pensamiento, a lo racional, aquí vamos a encontrar los saberes, la sabiduría, la prudencia. Pero vamos a ver que Aristóteles nos dice que las virtudes mejores son las intelectuales, porque ellas nos permiten, por ejemplo, entre ellas la prudencia, que consiste en la habilidad intelectual de discernir entre las cosas que son necesarias y las que pueden ser o no ser. Entonces, a través de estas virtudes podemos pensar un poquito antes de actuar. Es decir, alguna cosa que yo esté yendo a hacer, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ya? Vamos a ver que aquí tenemos una diferencia entre estas dos virtudes. Vemos que las virtudes intelectuales nos dan la capacidad de obrar bien, pero mientras que las morales no nos aseguran usar esa capacidad, y menos aún el querer usarla para el bien. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿quién sabe hablar con elegancia? Puede no querer hacer el uso de esa capacidad en una ocasión determinada, o puede usarla para el mal. Por esta razón, las virtudes intelectuales, a diferencia de las morales, no cumplen plenamente con la razón, que consiste en no solo en hacer buena la obra, sino también en hacer bueno al que la tiene.
Entonces vemos aquí una de las diferencias entre estas dos virtudes. Mientras que las virtudes intelectuales utilizan el pensamiento, vemos que en las virtudes morales tiene que ver más con el alma, con la conciencia, ¿ya? Como conclusión podemos decir que habrá que discernir muy bien entre la felicidad y verdadera felicidad. Aquello que tenemos cuando poseemos conciencia de Dios. La vida perfecta del hombre se lleva a cabo a través de las virtudes y a través de ellas se llega a la felicidad, como ya les había dicho. El hombre virtuoso es capaz de llevar una vida buena si se lo propone. El hombre contemporáneo se ha visto envuelto en la más lúgubre de las problemáticas, vivir en un mundo cada vez más alejado de las virtudes. Como vemos actualmente, las virtudes se están perdiendo y por ende se dan los problemas sociales como la drogadicción, el narcotráfico, entre otras cosas, ¿ya? Y las virtudes constituyen la base en la formación de una sociedad libre de deshonestidades, justa y deseosa de todo el bien común. Las virtudes también nos ayudan para perfeccionar al hombre, lo hacen bueno a él y a sus acciones. De esta manera, dotándole del fin último, la felicidad. Entonces, como vemos, como conclusión en general, las virtudes nos ayudan a poder llegar a una felicidad, ya a una plenitud. Pero si nos vamos a los vicios, nos llevarán a lo contrario, a olvidar todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Como otro punto, vamos a ver también un video que nos ayudará a entender un poquito más sobre este proceso de las virtudes. En este video vamos a hablar de la ética de Aristóteles. Aristóteles se seguía según un parámetro de virtud, un parámetro contemplado ya por la sociedad griega en su conjunta. La virtud o arete era la práctica y la búsqueda de la excelencia. Ahora bien, era lo contrario al vicio. El vicio era el error por exceso o por defecto. Tenemos el típico caso de una persona que por defecto, o sea, porque le falta coraje, es cobarde. Ahora, una persona con exceso también de coraje es temeraria, peligrosa, arriesgada. Yo, por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que no me excedía del límite de velocidad, pero no estaba respetando el límite mínimo, porque iba buscando una calle a 20 km por hora. Por lo cual fui multado porque en la ruta también es riesgoso ir a menos velocidad de la que se debería. Es, por lo tanto, el justo medio. Pero dicho justo medio no puede saberse de antemano, ni medirse, ni tener una preconcepción acerca de él, sino que debe ser pensado, evaluado, meditado en cada situación, por lo cual la virtud es un hábito producto de una práctica continuada. Para ser virtuosos debemos practicar la virtud. Aristóteles dice que toda persona, a través de lo que hace, ya sea la filosofía, el trabajo, un arte, una técnica, lo que va a procurar es lograr el bien o la felicidad. Todas las personas anhelamos ser felices. Es el fin último de todo hombre. Pero dicha felicidad no es en un sentido restringido. La palabra griega es eudaimonia y puede traducirse como bien, bienestar, bienaventuranza, plenitud, buena fortuna, completud, dicha o éxito. Es decir, ese estado de absoluta realización. ¿Cómo logramos este estado de felicidad? Pues bien, la respuesta seca de Maduro es junto a los otros.
Pensando en la polis griega, en la ciudad, el bien común es el bien de todos. El ser humano, decía Aristóteles, es el único animal social, pero a su vez racional y político. No somos como las manadas de lobos o delfines, que si bien tienen una estructura jerárquica, nosotros también podemos meditar, hacer uso de nuestra razón y del habla, de la disputa, del debate, para lograr un acuerdo y lograr fines comunes y el bien de todos. Hasta aquí nuestro repaso por la ética aristotélica. Recuerda que si te ha servido para repasar. Ya. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro este tema sobre las virtudes y recordemos que para llegar a una felicidad necesitamos poner en práctica las virtudes. Muchas gracias, chicos. Esto ha sido en cuanto a la clase de filosofía por esta semana. No se olviden de revisar las actividades que tienen en la plataforma. Saludos. Ante cualquier duda o novedad, por favor, comunicarse conmigo. Gracias.